Estamos en México, estado de Chiapas, la región más indígena y más pobre del país, donde uno de los principales reclamos históricos ha sido el derecho a la tierra y al territorio. En 1995, campesinos indígenas de la comunidad de San Francisco solicitaron al gobierno tierras que pertenecieron a sus ancestros, pero este pedido nunca fue atendido. 10 años después, decidieron recuperar las tierras y trabajarlas en colectivo. Este es el rancho donde trabajaron nuestros abuelos, nuestros papás, aquí crecieron, aquí trabajaron. Y este es el casco donde venían los patrones aquí. Trabajábamos mucho con el patrón, nos hacían sufrir. Por eso es que empezamos a solicitarlo el terreno con el gobierno. Lo que pasó que el gobierno dijo que ya no había dinero, ya no se estaba comprando tierras. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dijimos. Pues lo que vamos a hacer es organizarnos y luchar de otra forma. Y es la lucha que llevamos ahora. Queremos estar todas juntas, organizadas, de hombres y mujeres, para defender pues lo que es de la tierra, para que así estemos libres, que nadie venga aquí a oprimirnos el gobierno. Somos campesinos, sembramos el maíz, sembramos frijol, verduras también para cosechar. Somos originarios de aquí, de nuestras tierras, y son nuestras tierras, y estamos porque queremos trabajar. No solo luchamos por la tierra, sino que también luchamos para un cambio en nuestro país. Sabemos que el EZ está luchando para que haya paz con justicia. Y nosotros también luchamos por la paz y la justicia. En 1910 inició la Revolución Mexicana, que duró una década y dejó más de 1 millón de muertos.
La revolución surgió ante el abismo social provocado por la dictadura de Porfirio Díaz. Dos de los principales líderes fueron Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, cuyo lema era Tierra y Libertad. Uno de los logros de la revolución fue una reforma agraria que restituyó grandes extensiones de tierras a los pueblos indígenas y campesinos. A partir de este gran movimiento social que se genera con la Revolución Mexicana, se crean figuras agrarias, que es el ejido y los bienes comunales que aún existen en nuestro país. Los ejidos tienen que ver con que el Estado reconoce que hay un mínimo de 20 familias campesinas sin tierra, que su oficio principal es trabajar la tierra y que les es necesaria. Sin embargo, en la cuestión de los bienes comunales, su origen es otro, pues los pueblos indígenas en nuestro continente preexisten al Estado-nación. No se les puede dotar algo que de por sí es de ellos. Es a partir de 1992, con lo que le llamamos la contrarreforma agraria de Salinas, en donde se empieza a dar pie a la posibilidad de la privatización de la propiedad social de la tierra. Según la Constitución, era inembargable e imprescriptible. A partir de la reforma del 92 se modifica y se puede vender. Esto es un parteaguas en la historia del país. Hay en realidad un movimiento campesino muy grande que toma conciencia de este hecho y pues lucha para que eso no ocurra. Y a propósito, el EZLN emerge. En San Cristóbal de las Casas tomaron la presidencia municipal, una farmacia, las 2 radiodifusoras y las instalaciones de la Policía Federal de Caminos. Hombres indígenas resguardaron la presidencia municipal, donde algunos de los integrantes dieron una improvisada rueda de prensa. Las demandas son las que vienen en la declaración de guerra que expusieron los compañeros. Se resuelvan las necesidades más importantes de los campesinos chiapanecos: tierra, techo, pan, salud, educación, independencia, libertad y la paz, que para ellos ha sido guerra hasta el día de hoy, que ahora van a compartir con ustedes también. Desde 1983, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comenzó a formarse clandestinamente en las montañas y selvas de Chiapas. El 1 de enero de 1994, ante los ataques a la reforma agraria y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el EZLN decidió salir a la luz pública, tomando simultáneamente 7 ciudades en Chiapas. Pues bien, compañeros, compañeras, vamos a dar inicio a esta mesa de análisis por los 32 años de fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 17 de noviembre de 1983 se estableció un primer campamento en la futura zona de operaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 10 años llevamos preparándonos en las montañas. El día de hoy iba a llegar. Tiene que ver, entre otras cosas, con lo del Tratado de Libre Comercio, que para ellos era la sentencia de muerte. En este estado se mueren 15,000 gentes al año, pero se mueren de diarrea, de neumonía, de pulmonía, de puras enfermedades curables. Que no hay cosa más horrible que ser indígena en México. En febrero del 94 iniciaron los diálogos entre el EZLN y el Gobierno de México. 2 años después se firmaron los Acuerdos de San Andrés, que otorgaban a los pueblos indígenas el derecho al autogobierno y a controlar sus recursos naturales. Pero el gobierno nunca cumplió. El EZLN decidió implementar la autonomía sin pedirle permiso a nadie. En 2003 fundaron los Caracoles, centros administrativos de las 5 grandes zonas zapatistas y sede de las juntas de buen gobierno, compuestas por miembros de las comunidades que se turnan para gobernar bajo el lema "El pueblo manda y el gobierno obedece".
Así el ejército zapatista se retiraba de los asuntos civiles y las comunidades adquirían su propio gobierno. Gradualmente fueron creando sistemas autónomos de salud, educación, producción y comunicación. Lo que pasó fue una muerte. Y nosotros queremos decirle lo importante que es para nosotros un muerto. Ese compañero Galeano era el que se encargaba de recibir a esos de prensa de pago. Les cargaba sus mochilas, los llevaba en sus caballos hasta donde hacían las entrevistas o hacían los reportajes. Los recibía en su casa y les daba de comer. A esos que ignoraron y despreciaron su muerte y levantaron a los paramilitares como si fueran héroes. Durante 20 años él se encargó de recibirlo. Con algunos de ellos hasta cruzó apuestas del fútbol cuando eran los mundiales de fútbol. Nosotros esperábamos una reacción. Justicia no es venganza, dice el EZLN. Ante la muerte, vida. Por eso deciden matar simbólicamente al personaje Marcos, que pasó a llamarse subcomandante Galeano, resucitando así al maestro asesinado. Al mismo tiempo, dejan de hablar con los medios comerciales. Lo que ha hecho el EZLN es cambiar radicalmente su política de medios. No queremos hablar con los de arriba. Ante el creciente control de los medios comerciales por el Estado y los intereses económicos, el EZLN se enfoca en los medios libres que surgen desde la sociedad civil organizada. Ya no busca atención masiva, sino tejer otros mundos posibles desde abajo. El zapatismo ha transitado a la construcción de un mundo diferente. Esto no siempre se conoce porque no es una noticia, digámoslo así, espectacular. La vida cotidiana, sobre todo si camina bien, no suele ser noticia. Y hay un nicho por cubrir que es cómo se reinventa un país. ¿De qué podemos estar orgullosos los seres humanos sino de la reinvención de nuestra vida diaria? Sí, pues. Como mujeres trabajamos en trabajos colectivos y así es que podemos tener nuestros alimentos así sanos.
También va a tomar pozole. Ya tiene. No, chucha. Estamos defendiendo nuestras tierras. Lo defendemos para nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y por eso nos organizamos. No, digamos, no le tenemos miedo que digamos que alguien nos va a venir a sacarnos de aquí. No, las tierras ya son de nosotras ya. Sabemos que es nuestro derecho y estamos en nuestro derecho y queremos que también el gobierno nos respete, pues. También el EZ estamos con ellos porque sabemos de que solamente en esta manera nos va a respetar el gobierno. Nosotros somos un grupo que somos adherentes a la Sexta. La más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la Sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la Sexta al fin nos encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida. A partir de la Sexta Declaración hay una serie de grupos con la claridad de que no se puede hacer una lucha solo, sino que tiene que ser en todos los sectores, en todos los ámbitos, y desde ahí están construyendo la autonomía. Que solito no podemos, ¿no? La lucha tiene que ser de todos. Nos invita a organizarnos cada quien nuestro modo, pero hacer algo. De ahí hay una serie de organizaciones, pueblos, comunidades que son adherentes a la Sexta, que siguen ese camino, inspirados por el movimiento zapatista, que lo que impactó es en generar mayor ánimo a sus procesos de lucha y dignidad en la reivindicación de sus derechos. Entonces realmente sí son un referente para las regiones, y bueno, hay gente que prefiere como ignorarlos también, ¿no? De decir, no están haciendo nada. Quisieran como que el EZ lograra los cambios definitivos en el país, y yo creo que no es tarea del EZ solo, sino es tarea de todos, ¿no?
Bueno, 1, 2 y 3. Hoy, como pueblos mayas y mestizos, estamos pidiendo se respete nuestro derecho constitucional a manifestarnos. Nuestra principal demanda es el cuidado de la madre tierra. Las reformas estructurales que amparan a los megaproyectos son solo una estrategia para enriquecer a los que más tienen, empobrecer a los pueblos originarios de estas tierras. Es una burla decir que estas obras servirán para mejorar nuestra vida. Alto a los megaproyectos, a las distintas formas de violencia y corrupción que lastiman a nuestros pueblos. Queremos paz, justicia y libertad. No podemos entender las reformas separadas. Todas tienen que ver con todo, ¿no? Y creemos que tienen que ver con profundizar esta etapa de privatización de los derechos ya ganados, conquistados por nuestros pueblos en todas las áreas. Se inicia una etapa de neoextractivismo que despoja a las comunidades de sus tierras, de su territorio, ¿sí? Y que están amenazando en una manera muy significativa, pues contra toda la cultura indígena, ¿no? Ellos legislan, hacen leyes para poder justificar el despojo que se viene a las comunidades. El Estado supuestamente ha hecho una consulta, pero son consultas que hace a los líderes que están cooptados, que están comprados por ellos. Entonces tienen la firma de los líderes, pero la población campesina no está ni siquiera enterada de la amenaza que tienen sobre sus tierras. Chiapas despierta una gran codicia de los capitales y resulta que los territorios más ricos en agua, biodiversidad, pues, bosques, selvas, océanos, en esos espacios territoriales también están los pueblos indígenas y campesinos. Mis padres nacieron aquí y murieron aquí. Crecimos conscientes de que íbamos a vivir de la pesca y íbamos a mantener a nuestra familia. Parte de esta zona estamos viendo lo mismo. Nuestros hijos llegan a una edad grande, tienen que emigrar a otros lados para que puedan sobrevivir con su familia. Yo creo que nadie se iría, pero como ya no lo hay, tienen que buscarlo donde está. Toda la vida de esta zona está en peligro de completamente desaparecer. Después de ser un paraíso va a ser un desierto, algo que no tiene vida.
están quitándole la basura. Las amenazas más fuertes que tenemos son los megaproyectos de minería que se darían en la sierra y que afectarían los ríos. También las mini hidroeléctricas que capturarían el agua y esa agua ya no llegaría ni limpia ni completa al sistema lagunario, que es donde sobrevivimos, donde están las especies que capturamos. El otro es el fracking, que también afectaría mucho más todavía al ecosistema. El otro es la extracción de la arena del mar, porque las especies que nosotros podemos capturar realmente vienen del mar. La mayor parte de la gente pues no hace resistencia en eso. El gobierno nos viene a engañar a la gente con decirle, ¿sabes qué? Si se llegan a plantar esos megaproyectos, te vamos a dar trabajo a ti y a tus familias. Con eso ya lo engañan a uno, pues. Ya le dice uno, órale, vamos a tener trabajo. Y es una pura mentira, mucha mentira pues lo que le dicen a uno, pues. No importa quién se muera, no importa quién se enferme, no importa a quién desalojen, y tras de su paso van dejando una estela de sangre, dolor y más pobreza. Entonces nosotros como personas decimos no a los megaproyectos y sí a la vida, sí a la sustentabilidad, sí a buscar otras alternativas de vida. La violencia está enmarcada en el extractivismo, en el despojo, siembras de monocultivos, en estas maneras de muerte. Todo esto como formas de violencia que no podemos dejar de ver solamente como una violencia única de género. Las mujeres históricamente no han accedido a la tenencia de la tierra, entonces no pueden participar en la toma de decisiones de sus ejidos o de sus comunidades. Cuando las formas de despojo llegan, ellas no deciden si quieren o no, sino decide la asamblea, que en su mayoría son hombres. A partir del levantamiento zapatista hubo una legitimación, sobre todo de la participación política de las mujeres, y eso ha sido favorable para nosotras, sí, ¿verdad? Porque nos ha ayudado a que a nivel de la comunidad y a nivel de la familia las mujeres puedan defender y ejercer su derecho de participar. Antes del levantamiento, las comandantas Ramona y Susana pasaron 4 meses recorriendo las comunidades zapatistas. De ese trabajo surgió la Ley Revolucionaria de Mujeres, incluida en la primera declaración de la Selva Lacandona.
Hoy las mujeres participan como guerrilleras y mandos, como miembros de las juntas de buen gobierno, promotoras de salud y educación y mucho más. Pero esto pues es muy relativo, ¿no? Las mujeres que tienen esta conciencia relativamente son muy pocas para tener una verdadera incidencia en el Estado, sí. Estamos en la Plaza de la Resistencia Civil. Así fue bautizada en 1994 y hoy se ve turbada por la violencia estructural. Son estas políticas públicas que contribuyen a que los campesinos y campesinas dejen de serlo y que dependan de los apoyos públicos. Sentimos que están despojando a las mujeres de su posibilidad de ser generadoras de sus propios medios de subsistencia. Es una forma de violencia del Estado al decir, ten esto y cállate. Ha sido la manera de controlar a la población a través de las políticas asistencialistas, en forma de regalos, de dar dinero, de dar cargos, de corromper, ¿verdad?, de diferentes maneras. Vemos que las comunidades que reciben proyectos, sobre todo los proyectos que son dinero en efectivo, entran en un conformismo. No es una solución a la pobreza, ¿no?, porque la pobreza es una cuestión estructural. Entonces el dinero solamente les genera dependencia. Nos hicieron reunirnos acá precisamente para que viniera el gobernador porque nunca viene. Entonces estuvo como 10 minutos y se fue. ¿El gobernador es el que iba en el helicóptero? Ajá. Un compañero que me ubique por donde puedo evitar el bloqueo. ¿Sale? Sí, sí. Está bueno, ahorita te espero tu llamada. Ya no se va a poder. Ante los atropellos del gobierno y la impunidad generalizada, los bloqueos carreteros se han vuelto una forma de resistencia de los pueblos. Interrumpiendo el flujo del capital, presionan para que atiendan sus demandas. El contexto es de un ataque directo a la colectividad y de una colectividad en resistencia. Es hablar de resistencias a la invasión en busca de los recursos de los territorios y en búsqueda también de la explotación
de los habitantes de esos territorios incluidos. Cada día que pasa los pueblos tienen más conciencia de este despojo que están sufriendo y muchísimos de ellos se están organizando para resistir. Ven qué recursos tienen, qué alianzas pueden hacer hacia el exterior y en esa medida va a haber una confrontación entre las fuerzas políticas del Estado y las fuerzas políticas que logren aglutinar los pueblos indígenas. Si nos podemos robar a alguien, tenemos que robar, hay que cuidarlo bien, y atarlo, para bajarlo. El levantamiento del 94 es una respuesta histórica a toda esta situación de opresión, de racismo, de injusticia. Creemos que dan una palabra, dan pistas, dan señas con el asunto de la autonomía, con este concepto que está muy ligado a la necesidad de entender el derecho a la libre autodeterminación y en donde están cuestionando y replanteando el papel del Estado-Nación. ¡No! ¡El descanso! ¡No! En el gobierno pues siguen queriendo impulsar las mismas políticas del siglo XIX, del siglo XX, es decir, el indigenismo, y los pueblos pues reclaman autonomías. ¡Eso, eso! ¡Viva los indígenas! ¡Viva! Pues el ayuntamiento, a cambio de las 130 hectáreas, nos ofreció 40 millones de pesos y eso la asamblea no lo aceptó. Son cosas pasajeras el dinero en la mano. Lo que queremos es la restitución de nuestras tierras. Lo que acordaron los compañeros asambleístas pues es sostener nuestras tierras porque no tiene precio. Voy a luchar por mi tierra, voy a luchar por donde como, donde vivo, donde bebo diariamente, compañeros. El dueño del terreno son ustedes, compañeros. ¡Macuaché! En este momento tenemos leído los documentos de obra de nuestra vehículo. Solo quiero aclarar algunas cosas, compañeros. Ahora nosotros tenemos la facultad pues de decidir nuestras propias vidas, cómo gobernar y cómo trabajar, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, sin ningún que nos van a meter el miedo. Tenemos que buscar pues mecanismos, alternativas,
¿sí? Trabajar colectivamente con nuestros compañeros y compañeras, pues. Tenemos derecho de reclamar lo que sentimos. A mí no me da vergüenza decir que estamos en pie de lucha. Hay compañeras nuevas allá amanecen y que están velando por su vida. Eso es todo y gracias, compañeros. Hay que seguir adelante. Han utilizado grupos paramilitares, se encapucharon, andando en camionetas de la Protección Civil. Y muchas se han visto personas con armas pues, de alto calibre. No hay una costumbre cuando nace aquí un campesino, se le entierra el ombligo bajo la tierra. Y aquí nacimos, defendemos pues nuestra tierra que nos corresponde por derecho. Y aquí tenemos que morir. Y que pudieron asesorarnos. La muerte disfrazada de paramilitares llegó aquí a Acteal, masacrando a 45 hombres y mujeres, más 4 bebés que aún no nacían, cuando se encontraban en una jornada de ayuno y oración para pedir que se detuviera la guerra en contra de los pueblos organizados diseñada por el Estado mexicano. Para los pueblos, la memoria histórica es fundamental. Mantener vivos a los muertos, viva la memoria de los atropellos y también de la construcción, es una forma de resistencia y una fuente de dignidad. Esta conmemoración se celebra todos los años desde 1997 y el 22 de cada mes se recuerda a las víctimas.
A 18 años de impunidad de la masacre de Acteal, el Estado mexicano, la hidra capitalista, o como se llamen los dueños del poder y del dinero, se han vuelto más violentos y arrogantes. Los partidistas, los paramilitares, las autoridades comunitarias oficiales nos agreden a pesar de nuestra lucha no violenta. La razón en la que nosotros hablamos para exigir, hablamos para decirles claramente, no podemos negar, no podemos decir otras cosas. Marcelo! ¡Viva! 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 La impunidad en México es parte de la estrategia de desgaste a los pueblos que construyen su autonomía. Tenemos memoria, no olvidamos, no nos vendemos, no traicionamos la sangre de nuestros caídos. Que entiendan muy bien el mal gobierno, que no dejaremos de trabajar por la justicia verdadera, por la paz y por nuestra autonomía. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los 5 continentes, era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. Si la política del Estado siempre ha sido la disputa del territorio y la población, ahora también es la disputa de los recursos naturales, ¿verdad? En una forma muy significativa, ¿no? Creemos que va a haber unas confrontaciones, ¿verdad? En estos próximos años violentas y fuertes, ¿no? Las políticas que está impulsando el gobierno son las políticas extractivistas del capital transnacional y los recursos que interesan al capital pues están en territorios indígenas. A pesar de esta agresiva, porque es una campaña agresiva de los mecanismos multilaterales y de los gobiernos,
de destruir la comunalidad, de destruir las formas tradicionales, de destruir la visión, los pueblos resisten. Lo que podríamos llamar los procesos autonómicos están resistiendo las invasiones de los territorios por parte de las corporaciones y han influido en el resto de otros procesos autonómicos. Hay comunidades que sí se están como alertando, tratando de organizar y de decir, pues vamos a defender. En los pueblos originarios que mantienen el control de su territorio, el control de sus mecanismos de decisión, normalmente mantienen también esa relación con la naturaleza como algo sagrado, su cosmovisión. Y en ese caso sí son totalmente los únicos que pueden garantizar la protección de la naturaleza, y es su visión, su cosmovisión, la que deberíamos asumir como sociedad para garantizar la supervivencia del género humano. El 1 de enero de 1994, hace 22 años, hicimos público el ya basta. Como pueblos originarios, como guardianes de la madre tierra, resistimos. No solo aquí y no solo el color que somos de la tierra. En todos los rincones del mundo, que dolía antes y duele ahora, hubo y hay gente digna y rebelde que resistió, que resiste contra la muerte que impone la de arriba.